Apreciados amigos, estimados hermanos en Cristo, vecinos, es un día de mucha satisfacción personal y de poder continuar estudiando juntos la palabra de Dios. Le damos muchas gracias a Dios por esta bendición. El tema para este día lo llamamos Jesús avisa de acontecimientos futuros, y habla acerca del pasaje de cómo el hermoso templo de Jerusalén que existía en los días de Jesús iba a ser prontamente destruido. Los pasajes bíblicos son Isaías 12, Isaías 65, Salmo 118, Tesalonicenses 3 y Lucas 21 del 5 al 19. Los objetivos, como cada semana, nos traen una enseñanza, nos traen una bendición y una promesa que el Señor quiere que conozcamos, experimentemos y sea nuestra. Y nosotros podemos ver cómo ese hermoso templo, orgullo del pueblo judío que había sido consagrado a Dios, iba a ser destruido. Y antes que Cristo, son dos temas los que se tratan en este pasaje. Uno es la destrucción del templo y el otro es las señales que hay antes del fin, antes de la segunda venida de Cristo, y cómo el Señor Jesús nos advierte que debemos tener cuidado, que no debemos ser engañados, y también Él nos advierte de que van a ser tiempos de persecución, pero que el testimonio de los creyentes no debe dejar de darse, porque eso fortalecerá a sus seguidores y por supuesto que el Señor los va a guardar. Como propósito podemos decir que los tiempos finales son difíciles, pero el Señor tiene todo bajo control. También podemos ver que si hubiera una ley espiritual, podemos decir que las señales de antes del fin, aunque sean difíciles, no pueden inactivarnos, espantarnos o dejarnos de manera pasiva a las circunstancias. El Señor promete que ni un cabello de la cabeza de sus hijos se perderá. Y por lo mismo nosotros pacientemente debemos esperar en el Señor. Como nosotros vemos en este pasaje, Cristo anuncia a sus amigos, a sus discípulos, la destrucción del templo, y en ellos se presenta un sentimiento de pérdida por lo material. Para todos los judíos su templo era sagrado, con mucho significado, una obra de arte que tardó muchos años en reconstruirse esta segunda parte, pero ya tenía aproximadamente unos 450 años atrás, en la época de Zorobabel, que se había reiniciado la reconstrucción de ese templo que Salomón construyó. Y pues un templo para la cultura de ese momento era el lugar de reunión, el lugar de encuentro, de cultura, de mucho movimiento, de muchas visitas, de mucha influencia de los países que rodean a Jerusalén. Y tardó casi 70 años en acabarse esa segunda etapa de ampliarlo, de mejorarlo y de restaurarse. Nosotros apreciamos todas las obras arquitectónicas y nos es grato, aunque gracias a lo que Jesucristo nos enseña en este pasaje, nosotros podemos ser hoy de una manera diferente, una piedra viva en lo que es la casa de Dios, en lo que es el templo de Dios.
Y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hoy tenemos ese privilegio de ser piedras vivas y de esa manera ser una piedra de esperanza cuando nosotros vivimos el Evangelio y lo damos a conocer a otras personas. Es muy necesario mantener nuestro cuerpo con limpieza, con salud y sobre todo con la relación permanente con el Señor Jesucristo. El Señor debe ser Salvador de nosotros y ser el Rey en nuestra mente y corazón. Y vamos a leer lo que dice Lucas 21 del 5 al 19. Jesús predice la destrucción del templo y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y la segunda parte, señales antes del fin, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Amén. Dice: a unos que decían del templo dicho en el monte de los olivos, mientras Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad, que estaba adornado de hermosas piedras y dones. Este era uno de los edificios más bellos del mundo, y Jesús dijo: estas cosas que veis se refiere a la hermosura del templo que sus discípulos admiraban aún entonces. Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es exactamente lo que sucedió en el año 70 de nuestra era, cuando Tito destruyó el templo y la ciudad. Y el Señor Jesucristo a sus seguidores les dijo muchos años atrás que eso iba a suceder. Y se sabe que muchos de los seguidores de Cristo recordaron esta profecía que les avisaba, les advertía, y huyeron de Jerusalén, y ellos no murieron. Hay dos temas en este pasaje, pudiéramos decir, bueno, hay varios, pero uno es la destrucción del templo, y la segunda parte de qué señales
antes de que Cristo regrese a la tierra iban a suceder. Pero sus amigos le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? Y también este pasaje es similar al que está en el Evangelio de Mateo, y también podemos repasarlo para ver las diferencias que hay y la enseñanza que él nos quiere dar. Y nos trata, en el Evangelio de Mateo trata más específicamente sobre la segunda venida de Cristo, pero Lucas se dirige ahorita, como podemos ver, a las palabras que él da, que tienen que ver con la destrucción próxima del templo de Jerusalén. Y bueno, sabemos que Tito, el general romano, lo destruyó en el año 70. Y que ellos le dicen: ¿y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de comenzar a hacer? Y el Señor Jesucristo siempre nos habló con la verdad. Podemos saber que todas las promesas que Él dio se cumplieron. Y Él les dice, con referencia a la segunda venida de Él, nos dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Este versículo es prueba suficiente de la veracidad del cristianismo, en que todo lo que puede sobrevivir la oposición y aún crecer hasta que lo más importante del mundo sea, confirma la integridad de su fundador, el Señor Jesucristo, y la sinceridad de sus convertidos. El verso 18 dice: mas ni un cabello, ni un pelo de vuestra cabeza perecerá. Nuestro Señor ya expone la destrucción más cercana del templo en el año 70 después de Cristo, y en esa matanza en la cual resultó el sacrificio de más de 1 millón de judíos, ni un solo cristiano perdió su vida, porque ellos creyeron estos versículos acatando lo que Cristo les mandó hacer. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Si la situación no se mejorara, el creyente debe ser paciente, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. El Señor tiene todo bajo control, y que todo lo que Él realiza es para beneficio del creyente y no para su perjuicio. ¿Qué conclusión sacamos, hermanos? ¿Qué conclusión decimos? El pasaje nos habla de 2 asuntos. El primero, la destrucción del templo, y el de las señales antes de que Jesús regrese por segunda vez. Y aunque la destrucción física, material del templo en ese momento ocurrió en esos años siguientes, los creyentes que le siguieron fueron guardados por Dios y fueron a otras ciudades a extender el evangelio, y ellos no sufrieron la muerte. Y podemos ver que aún esa construcción que era consagrada a Dios también se destruyó, pero los hijos de Dios fueron cuidados por Él. ¿Qué podemos decir sobre este hecho? Nosotros sabemos que el Señor nos dijo que hoy, después de que Él regresa al cielo, de que Él resucita, los templos vivientes somos sus hijos. Y ya no dependemos de una construcción de un edificio, que aunque siempre se nos manda a no dejar congregarnos, sabemos que el templo, el cuerpo nuestro, es el templo de Cristo. Y considerando las profecías hacia lo postrero de los tiempos, el Señor sigue advirtiendo a su pueblo que habrá muchos que querrán engañarnos, que habrá tiempos de guerra, de sedición, terremotos, enfermedad, hambre, persecución, cárcel.
y que aunque todas esas dificultades ocurran, nuestro testimonio no debe callarse. Y ni en el presente, ni como fue en el pasado con la iglesia primitiva, ni en un futuro, sino que en medio de tanto odio, nosotros tenemos que estar firmes y nuestra seguridad debe estar en eso, que somos hijos de Dios, que somos salvos y que de momento nuestro papel es seguir sirviéndole como Él nos manda. ¿Qué aplicación podemos tomar para nuestra vida? Aunque es un periodo difícil, el Señor Jesucristo advierte que no seamos engañados con la promesa de que Él nos va a guardar por completo y que no va a caer ningún cabello de nosotros. Y esa es la ordenanza. Somos parte del cielo y no somos terrenales. El orgullo, la soberbia siempre deben evitarse, y si hay un lugar de reunión para estudiar del Señor, no busquemos ese lugar material, ese deseo de enriquecerse temporalmente. Lo que construyamos, aún siendo el templo, es pasajero. Así es que nosotros podemos estar seguros que todas esas influencias humanas aquí en la tierra, esas propiedades se quedan, esos ahorros, y serán destruidos. Y si ocurren terremotos, si mueren 10, 100, 1000, 10,000, 1,000,000, mientras la muerte nos llegue, nosotros debemos prepararnos sirviendo al Señor. Que las cosas materiales nos acerquen a Él, que compartamos lo que tenemos. Si el Señor nos ha bendecido, se debe poner al servicio de los necesitados. El camino de la humildad, como podemos ver, siempre nos va a acercar a Cristo. La soberbia nos aleja, y cuando nos sentimos superiores, no estamos dándole el honor a Cristo. Lo terrenal no tiene importancia. El comercio nos hace creer que en eso hay felicidad, pero aquí la palabra nos enseña a vivir en humildad. Y la pobreza no siempre es lo peor que ocurre. Se debe vivir contento, y mi valor es por ser de Cristo y haber creído en Él. Nosotros podemos también como estar muy conscientes de evitar la soberbia, de evitar despreciar a las personas que no tienen lo que el consumo marca, y aceptar que cuando alguien nos corrige en algunas de estas áreas, veamos que lo importante es depender del Señor en todas las áreas de nuestra vida, y que no busquemos lucirnos. El servicio a otros nos enseña y nos evita llegar al extremo de no estar agradando a Dios. Perseveremos en nuestro testimonio ante cualquier crisis. Nuestro Señor cuida de sus hijos, y aunque las cosas se destruyan, nosotros debemos seguir firmes en el Señor. El Salmo 118 nos enseña que aún en esos momentos finales, antes de que Cristo venga, nosotros podemos siempre invocar a Dios, y Él va a atendernos y nos va a responder. Miren, así nos dice el versículo 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está contigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová
está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré a esas naciones. Y el capítulo 65 de Isaías también nos da una esperanza, un motivo de estar firmes en el Señor, porque Él promete para tiempos futuros y para los creyentes. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. La plenitud de nuestra vida está en nuestro Salvador. Podemos ver cómo en Él tenemos el buen fin de las cosas, un buen fin para los que le sirven, le siguen, han puesto su fe, se han arrepentido y confían en el Señor. El Señor tiene tantas promesas por cumplir con su pueblo. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan poderoso, qué Dios tan grande, tan bondadoso y cuidadoso con los que le siguen. Entonces, no debemos tener miedo. El Señor nos advierte que muchos querrán engañarnos y apartar nuestra vista de Él, pero nosotros, pues caminando con Él, conviviendo con Él, vamos a llegar a su presencia. Y le damos muchas gracias porque Él hasta el final nos enseñó, hasta el final nos dejó promesas por cumplir y la seguridad de que Él no va a permitir que ni un cabello de nuestra cabeza caiga. Démosle gracias a nuestro Dios. Señor Jesús, te agradecemos todas las verdades que aquí nos has dado. Gracias por toda la esperanza, por la seguridad que nos das al leer tu palabra y la confianza que no debe perderse, Señor, porque tú eres fiel al cumplir todo lo que hablas y todo lo que nos dejas. Bendito sea, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo permanezca en nuestros cuerpos y que seamos ese templo agradable a tus ojos.